Continuando con los temas analizados sobre calor y temperatura, vamos a trabajar hoy con una ecuación que habla sobre la cantidad de calor que un cuerpo puede recibir. Esta ecuación es la ecuación de capacidad calorífica y vamos a despejar las magnitudes que en ella se pudieran despejar. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos una ecuación, hay magnitudes que desconocemos y que podemos despejar. Bueno, esta ecuación nos habla de la cantidad de calor que un cuerpo puede recibir. ¿Y de qué depende? Pues de la capacidad calorífica que ese cuerpo tenga. Recuerda que esa capacidad de aumentar el calor o de aumentar su temperatura se llama calor específico. El calor específico no es más que la cantidad de temperatura que se aumenta por 1 gramo, y esa cantidad de temperatura es 1 grado. Siempre que un cuerpo aumente su temperatura 1 grado por cada gramo de masa, a eso se le va a llamar capacidad o calor específico. Y además, el calor específico es muy diferente de acuerdo a la sustancia de la que se esté hablando. Así que requerimos el calor específico, la masa del objeto y la temperatura del objeto. Obviamente la temperatura del objeto la vamos a poder encontrar con esta resta, con esta diferencia. Las magnitudes pueden ser representadas en diferentes sistemas de medición. Recuerda que los sistemas de medición grandes que tú conoces, que has visto, son el Sistema Internacional, SI, el Sistema Sexagesimal, CGS, y el Sistema Inglés, por siglas Foot Pound Second. En este caso vamos a utilizar unidades del Sistema Internacional, que son para el calor, joules, para el calor específico, joule sobre kilogramo por grado Kelvin, para la masa, kilogramo, y para la temperatura, ya sea final o inicial, grado Kelvin. Conociendo nuestra ecuación ahora, vamos a centrarnos en lo que queremos despejar. Vamos a despejar primero la masa. Suponiendo que hay un ejercicio en el que te dicen ¿y cuál es la masa del objeto a la que se le dio esa temperatura o que adquirió esa temperatura final si inicialmente estaba a 40 grados Kelvin, por ejemplo? Por lo tanto, tú tienes tu ecuación madre, que es esta, pero necesitas despejar la masa. Es decir, necesitas encontrar una nueva ecuación para la masa. Y para ello vas a hacer 2 pasos sencillos nada más. El primer paso es que vas a cambiar de posición ambos términos de la ecuación, es decir, lo que estaba del lado izquierdo lo pasas del lado derecho y lo que estaba del lado derecho lo pasas al lado izquierdo, quedándote calor específico por masa por temperatura final menos inicial igual a calor. Ya cambiamos los términos. Ahora vamos a mover lo que está junto de la M, de la masa. En este caso, ¿quién está junto de la masa? Temperatura final menos inicial. Es el primer término que vamos a pasar del otro lado con operación contraria. Entonces te queda calor específico por masa igual a calor entre temperatura final menos temperatura inicial. Y luego nada más nos resta deshacernos de C sub E. Como está de este lado, multiplicando, por lo tanto va a pasar del otro lado dividiendo. Y la ecuación final queda masa igual a calor sobre calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Y si ahora nos preguntan cuál sería esa temperatura a la que estaba el cuerpo, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente pasamos de un lado un término y del otro lado el otro término, cambiamos de posición, quitamos lo que está cerca ahora de temperatura, que es la masa, la cambiamos del otro lado con operación contraria y luego el calor específico, quedándote esa última ecuación. Ahora resolvemos.